Mucho gusto, estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a este curso Introducción a las Ciencias de la Educación. El código es SH052. Mi nombre es Edulfo Antonio Barrios. La clase para hoy es la clase número 3. El tema es características del conocimiento científico. El objetivo de la clase es conocer cuáles son las características elementales del conocimiento científico y su aplicación en educación. Iniciemos. Muy probablemente en estas últimas clases hemos estado hablando del empirismo del conocimiento científico. Como conocimiento científico se denomina el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos, para lo cual se vale una serie de rigurosos procedimientos que dotan los datos y las conclusiones obtenidas de validez, objetividad y universalidad. Como tal, el conocimiento científico es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal. Se estructura como un sistema verificable o interrelacionado de conocimientos que nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Como tal, estimados estudiantes, el conocimiento científico se vale del método científico, que es un conjunto de normas y procedimientos por el cual un científico debe regirse para realizar un estudio o investigación cuyos resultados tengan validez científica. En esta diapositiva estamos observando cuáles son los objetivos del conocimiento científico. El conocimiento científico se caracteriza también por perseguir una serie de objetivos en función de su naturaleza, entre los cuales podemos mencionar: entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas. Descubrir las relaciones constantes en los fenómenos. Establecer las leyes y principios a que obedecen dichos fenómenos. Y también el comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza. Establecer conclusiones de validez universal. Ahora bien, cuando hablamos del conocimiento científico, debemos conocer un poquito más. Y para conocerlo, debemos enumerar cuáles son sus características. La primera característica del conocimiento científico es sistemático. Un pensamiento científico sirve de base al que le sigue y así sucesivamente, de modo que una cadena de observaciones y razonamientos conducen al nuevo conocimiento. Es verificable. ¿Es este un requisito esencial que debe existir? La metodología necesariamente para establecer el grado de certidumbre o exactitud de lo que es o no ese conocimiento y qué es lo que afirma. Es verificable, es impersonal. También otra característica del conocimiento científico es que es universal. Independientemente del lugar o la época, lo que señala un conocimiento científico se cumple. Otra característica es que es transformador. Nadie duda, el día de hoy, por ejemplo, que el conocimiento científico transforma a las sociedades y a sus modos de vida. También es analítico. Normalmente se accede a un conocimiento científico descomponiendo el todo en sus elementos o partes a fin de simplificar el abordaje y descubrir así relaciones y mecanismos internos subyacentes. También es sintético.
Una vez analizadas minuciosamente las partes del problema, se debe poder relacionarlas para formular una idea abarcadora. Otra característica es que es específico. La ciencia analiza fenómenos y situaciones particulares, pues resulta imposible pensar en una ciencia de lo universal. Otra característica es que es explicativo. El objetivo último del conocimiento científico es tratar de entender y explicar los hechos formulando leyes o principios. Es comunicable, es decir, un conocimiento científico debe expresarse de modo que los demás puedan comprenderlo. O sea, no solamente las personas que tienen un nivel académico, sino que puedan en su mayoría poder comprender un conocimiento científico. Por eso es importante, estimados estudiantes, que cuando uno hace una actividad académica la pueda desarrollar de tal forma que pueda ser explicativa, comunicativa. También es fáctico, es decir, se aferra a los hechos tal como son y cómo se expresan. El conocimiento científico también es objetivo. Se abstrae de cualquier elemento efectivo y solamente atiende a cuestiones de la razón. También es provisional, es decir, un conocimiento científico no debe tomarse como definitivo o inmutable, pues mantienen su validez en la medida que no existan nuevas investigaciones científicas que los cuestionen. Estimados estudiantes, el conocimiento científico es un proceso que se retroalimenta permanentemente. La búsqueda de una explicación racional a la realidad circundante y la posibilidad de prever eventos a futuro son sus principales motores. Solo es posible generar conocimiento científico si se dispone de métodos adecuados y de un pensamiento crítico, no atado a conceptos ni intereses particulares. En las siguientes diapositivas estaremos observando ejemplos de conocimiento científico. De algunos hemos platicado abundantemente en las clases sincrónicas. ¿Y cuáles son esos ejemplos de conocimiento científico? Por ejemplo, las leyes del movimiento de Newton. Las leyes de Newton son 3 principios que explican buena parte de los planteos de la mecánica clásica, sobre todo los vinculados con el movimiento de los cuerpos. Otro ejemplo es la tabla periódica de los elementos. Si hemos llegado hasta este semestre es porque en el ciclo básico o diversificado hemos cursado esa área del conocimiento de la física y la química. Y cuando estamos en el área de química vamos a recordarnos, o de ciencias naturales, la tabla periódica de elementos, que probablemente fue un dolor de cabeza para muchos. Pero esta tabla periódica de elementos dispone los elementos químicos en una tabla organizados de acuerdo a su número de protones, o sea, su número atómico, sus propiedades químicas y la configuración de electrones. A través de esa organización se pueden dilucidar tendencias periódicas. Por ejemplo, aquellos elementos que cuentan con un comportamiento equivalente se ubican en la misma columna. Otro ejemplo que probablemente usted recuerda en matemática, el teorema de Pitágoras. Determina que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Esto es ciencia, pensamiento científico,
Que usted lo haya dominado o no lo haya dominado, pues esa es otra historia, pero son ejemplos muy importantes. Otro ejemplo es el ciclo del agua. Es muy fácil probablemente ahora recordar que el agua tiene un ciclo muy importante, que está en su forma líquida, que el sol lo va a evaporar cuando se convierte en esa evaporación por el peso que tiene esa evaporización, sube y posteriormente se vuelve en el espacio de nuevo una precipitación con la cual vuelve a caer el agua hacia la tierra. Pero también está la forma en que, por ejemplo, pasa de estado sólido a líquido a gaseoso. Entonces, este ciclo del agua describe el proceso de transformación y circulación del agua en el planeta Tierra. De acuerdo a este ciclo, el agua cambia de estado físico, sólido, líquido y gaseoso, conforme a las condiciones ambientales. Otro ejemplo es el teorema de Tales. Establece que si dos rectas son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que determinan en una de las rectas resultan proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Por medio de este teorema, se puede calcular la longitud de un segmento si se conoce su correspondiente en la otra recta y la proporción entre los dos. Ejemplos hay muchos, pero vamos a ir enumerando, por ejemplo, el teorema de Pitágoras sobre las relaciones de los lados de un triángulo rectángulo, la conclusión sobre la historia de la Tierra y sus placas tectónicas, por ejemplo, la penicilina y la posibilidad de curar por este medio de esa sustancia, y la determinación de las propiedades del agua como la cohesión y la capilaridad. Podríamos seguir mencionando, por ejemplo, la explicación del impacto del fuego al ponerse en contacto con las células del cuerpo, las 3 leyes de Newton acerca del movimiento, el radio de la Tierra por medio de la experimentación con trigonometría, la explicación de por qué se generan las lluvias, la conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol, los componentes de una molécula, la computación y los desarrollos de sistemas informáticos, el descubrimiento de la conformación del sistema solar, la ecografía y la posibilidad de ver rasgos de un niño antes de su nacimiento, el microondas y la capacidad de transformar rápidamente ondas de calor, la teoría de la relatividad sobre los movimientos de los cuerpos y, pues bueno, la idea de la transformación permanente de la energía, la anestesia y la posibilidad de intervenir quirúrgicamente durmiendo una parte del cuerpo, determinación de los cambios de estado del agua, como ya habíamos dicho, y muchos más. Así es, mis estimados estudiantes, que hablar de ciencia es realmente fascinante, desde el ángulo en que lo veamos. Porque si a usted le parece aburrido, desde luego va a ser un momento que para usted probablemente va a pasar desapercibido. Pero recordemos que todos podemos hacer ciencia y todos podemos tener un pensamiento científico. Les dejamos las preguntas de estudio a continuación. Agradezco por su atención.